Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar respecto al tema del interés compuesto aplicado en acciones. En muchos lados hemos escuchado que el interés compuesto también se aplica en las acciones y nos han dado ejemplos de cómo aplicaría, pero el día de hoy vamos a analizar si estos comentarios o esta teoría respecto al interés compuesto aplicados en acciones realmente aplica o no. Quédate y descúbralo el día de hoy. Hola amigos, bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a analizar el tema del interés compuesto aplicado directamente en acciones o algún ETF. Esto, pues bueno, al final es con la idea de desmentir esta idea. Desde mi punto de vista, esta parte de generar interés compuesto a través de un ETF o una acción no es del todo cierto y vamos a ver algunos datos y algunos ejemplos para validar esta parte, como lo hemos venido haciendo en todos los demás videos. Entonces, partiendo de esta idea, vamos a ir primero a revisar un concepto o cuál es el concepto básico de interés compuesto. Entonces, para esta parte, me fui a una página, digamos, de lo más oficial posible. Aquí una guía de finanzas para no financieros del banco Bancomer. Y pues bueno, el enlace lo voy a dejar en la descripción por si quieren consultarlo y demás. Pero bueno, entonces tenemos que partir qué es el interés compuesto. Y la definición que vemos aquí es aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el que se van generando nuevos intereses. El dinero en este caso tiene un efecto multiplicador porque los intereses producen nuevos intereses. Entonces, aquí vemos una parte que dice cuáles son sus características y bueno, el capital inicial va creciendo en cada periodo porque se van sumando los intereses. Aquí quiero notar algún punto que es la parte de que se marca que es en cada periodo. Otra característica es que la tasa de interés se aplica sobre un capital que va cambiando y los intereses en cada periodo pues van aumentando. ¿Cuál es la diferencia con un interés simple? Es que el interés simple no se suma al capital para poder generar nuevos intereses y se calcula sobre el capital que se ha depositado en el inicio, por el que el interés que se obtiene en cada periodo es siempre el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, ya en términos más prácticos podemos decir que cuando nosotros estamos generando interés compuesto es generar intereses de los intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una inversión de 100 pesos y generamos 10% de interés, al final del periodo vamos a tener 110. Para generar un interés compuesto tendríamos que invertir nuevamente nuestro capital inicial, que son los 100 pesos, y lo que habíamos generado, que en este caso es el 10%. Entonces, nuestro interés compuesto se va a generar por lo invertido la primera vez, que son los 100 pesos más el 10% adicional, en este caso los 10 pesos. Para el siguiente año ya no vamos a generar una ganancia de 10 pesos, sino va a ser el interés aplicado sobre el 100, sobre el 110, que fue la suma del interés inicial de los 10 pesos más el capital inicial, que fueron 100, y esto pues bueno tiene un efecto multiplicador con el paso del tiempo. Esto al principio o en ocasiones vemos que el interés no va generando muchas ganancias, pero con el paso del tiempo llega a un punto en este crecimiento en el cual el interés empieza a generar más ganancias que el mismísimo capital. Entonces, teniendo esta idea y partiendo de estos conceptos, realmente esto aplicaría en la cuestión de la parte de algún ETF o alguna acción. Entonces, pues bueno, yo hice unos ejemplos, consideré el ETF de VOO, el que sigue al índice SP500, para poder ejemplificar esto y pues darnos cuenta con ejemplos reales si esto aplica o no aplica. En la primera parte o en la primera sección pueden ver que tenemos una parte de que es el crecimiento real del ETF y en la segunda sección tenemos la parte del interés compuesto real, si es que realmente se aplicara esta parte. Entonces, en ambos casos partimos del valor inicial, que cuando este ETF se emitió tenía un valor de 101 pesos con 70 bueno, 101 dólares, perdón, con 78 centavos. La fecha de emisión o inicial pues fue en el año 2000, el 7 de septiembre, en esos años. Y bueno, aquí en la parte de crecimiento real, estos son los valores que se obtuvieron año tras año
Esto está hasta el año 10, que vendría siendo hasta el año pasado, por la fecha que sería en septiembre. Este año no lo consideré porque, bueno, todavía no se ha cumplido el año completamente. Entonces podemos ver que con el paso del tiempo, vemos que el valor en el año 1, pues bueno, tuvo un incremento, pasó de 101 a 106. En el año 2 tuvo un incremento adicional de 132. En el año 3 tuvo otro aumento bastante considerable que es 152. En el año 4 184. Y aquí notamos algo sumamente importante. Lo voy a marcar ahorita en rojo para que podamos ver esta parte, que es el hecho de que si estuviéramos aplicando interés compuesto en un sentido muy, muy estricto, teníamos que haber generado ganancias o se tenía que haber generado un aumento en nuestra inversión de 184 a algo superior. Pero vemos que en este caso, por algunas razones de variación del mercado, por alguna crisis, etcétera, esto no se vio reflejado y aquí estamos perdiendo. Entonces aquí como tal no se está aplicando este concepto de interés compuesto. Pero bueno, continuemos. Del año 5 al año 6 ya hubo un aumento, año 7, año 8, año 9 y año 10. Entonces hemos observado que básicamente el comportamiento ha sido a la alza en términos generales. Sabemos que normalmente los índices, los ETFs que siguen a estos índices tienen un crecimiento, lo vimos en alguno de los videos, pasados entre el 10 y el 14% en el caso de este ETF de Vanguard, pero la teoría estricta de aplicar el interés compuesto en este año vemos que normalmente ya no aplica o ya no se produjo el mismo efecto. Ahora bien, considerando esa parte, yo realicé el ejercicio partiendo de la misma fecha inicial, del mismo valor inicial de este ETF, pero aplicando la fórmula del interés compuesto sobre una tasa del 10%, que es normalmente lo que estaría dando este, este ETF o es el promedio que ha registrado los últimos años. Entonces vemos que en el primer año el rendimiento que tuvimos pues fue superior al que se obtuvo, digamos, de la manera que realmente opera la bolsa. Pero si lo comparamos en el segundo año, vemos que el interés, esto lo voy a marcar en otro color para que lo vean o resaltarlo, ya cambió. Tuvimos un mejor rendimiento conforme a la bolsa que si hubiéramos aplicado el interés compuesto. ¿Por qué? Porque en esta fórmula yo estoy aplicando el valor anterior, o sea, estoy aplicando que estoy invirtiendo mis $111 más el promedio que son los 10 y me estaría dando este valor. Y vemos que aquí, pues en cómo va funcionando la bolsa con ciertos factores, con otras cuestiones de estas 500 empresas que determinan el crecimiento, las cuestiones de gobiernos, crisis, etcétera, pues bueno, vemos que es algo totalmente variable, que eso es algo que hay que resaltar y que todos hemos escuchado que la bolsa es sumamente variable, es sumamente volátil y normalmente las cuestiones de interés compuesto son sobre tasas ya definidas, sobre tasa fija y se establecen periodos. En este caso, pues bueno, nosotros estamos determinando el periodo, pero en la bolsa es prácticamente imposible saber cuándo va algo a subir y cuándo va a bajar. Podemos tener indicios, pero determinar una fecha en específica o un periodo, decir esto siempre va a ser alcista y luego va a venir un periodo bajista y demás, pues bueno, sabemos que prácticamente tendríamos que tener una visión del futuro completamente correcta para poder determinar esto. Pero continuando con este ejemplo, vemos que con el paso del tiempo, el interés compuesto aplicado de forma neta o de forma real, los rendimientos serían muy por debajo del rendimiento que ha tenido el ETF, digamos, en un crecimiento real. Estos valores ustedes lo pueden revisar en la información de Vanguard o en Google cuando ponen ustedes VOO Stock y ponen el histórico. Pueden ir encontrando estos datos son reales, pero podemos al final observar que el interés compuesto nos generó, o si aplicáramos el interés compuesto de manera estricta en el ETF, tendríamos que involucrar el primer aspecto que al final de un periodo tendríamos que sacar nuestras ganancias, digámoslo, o vender el ETF y tendríamos que volver a invertir y estaríamos invirtiendo el valor neto, el valor de la inversión que es el inicial, que son los 101, más lo que se generó, en este caso aproximadamente un poquito más de $10. Y así año tras año. Entonces, vemos que este crecimiento, si bien es realmente lo que aplicaría en interés compuesto, la verdad es que en la bolsa este concepto como tal no aplicaría simplemente por el hecho de que nosotros no estamos cumpliendo un periodo como tal,
porque no se dice que un ETF, una acción va a tener un valor al iniciar el año y va a terminar con otro. Y punto número dos, hay ciertos factores que nunca van a aplicar, como el hecho de que la bolsa es volátil y aquí vemos que un año tuvimos muy buenas ganancias o veníamos bajo unas muy buenas ganancias y al final, pues bueno, se presentó una pérdida. Entonces ahí pues donde están los intereses de nuestros intereses, ya no aplica este caso. Entonces vemos que al final es más conveniente cómo funciona la bolsa o en este caso este ETF que hemos tenido ganancias muy superiores a la parte de si hubiéramos aplicado esta cuestión del interés compuesto per se en la acción. Ahora, en el primer ejemplo, vemos que tenemos o el crecimiento a través del interés compuesto durante estos 10 años aproximadamente sería del 259% de crecimiento del valor de la acción o del ETF, si lo hubiéramos aplicado con la parte de un interés compuesto real. Pero el crecimiento real de la acción a través de estos 10 años es o ha sido de 300.9%. Entonces vemos que en términos reales tuvimos un crecimiento del 50% más del valor de nuestra acción. Entonces esto nada más, este video fue muy corto y nada más fue para explicar que es una mentira. Si lo vemos desde el sentido estricto, el interés compuesto no aplica en las acciones. Las acciones van creciendo y su valor va aumentando conforme al tiempo, pero a través de otros factores. Entonces, para poder determinar eso, tendríamos que hacer nuestros análisis técnicos y fundamentales, hacer nuestra investigación respecto a esas acciones o esos ETFs y determinar si queremos estas ganancias o esperaríamos ciertas ganancias a través del tiempo, pero no sería a través de una estrategia de interés compuesto. Eso sería aplicado a instrumentos de inversión con tasa fija en los cuales sí cumplamos un, un periodo que podemos decirlo a través de de alguna SOFIPO, en el cual podemos invertir a 10% durante un año y poner una reinversión automática. Lo podemos ver a través de, por ejemplo, de CETES, de los pagarés de Hey Banco. O sea, tenemos otras opciones en las cuales se define una tasa y se define el periodo y se definimos que ese rendimiento y ese capital se reinviertan los dos de forma automática para otro siguiente periodo. Entonces esto nada más fue para poder demostrar que no se aplica y hay que tener cuidado a la hora de considerar estos conceptos a la hora de tomar y realizar alguna inversión. Entonces es importante considerarlos en todo momento y ver que en ocasiones una estrategia a través de acciones o de la bolsa puede darnos mejores resultados, como lo podemos ver aquí, a una estrategia a lo mejor un poco más conservadora a través de interés compuesto. Y pues bueno, no es malo, pero pues bueno, hay que saber qué vamos a hacer y sobre qué conceptos vamos a aplicar nuestras diferentes inversiones. Espero que les haya gustado el video, suscriban al canal y si consideran que el video es bueno y demás, regálenme un like y déjenme sus comentarios si quieren que revisemos algún otro tipo de estrategia de inversión, desmentir algún otro concepto que se lleguen a confundir y demás. Y bueno, los espero y muchísimas gracias.